Buenas tardes, un día más estamos con una webinar muy interesante creo hoy para los pacientes porque vamos a hablar de los problemas que los pacientes tenemos con el sexo o sexología o los tabús que tenemos, ¿no? Primero os voy a presentar un poco Asia y luego os iré presentando los ponentes así que vayan entrando. Bueno, ya veis que vamos a hablar del impacto que tenemos, ¿no? Primero os presento nuestra web para que toméis nota del teléfono porque si hay pacientes que estáis conectados y necesitáis nuestra ayuda, pues la asociación estamos para ayudaros sin ningún compromiso y sin ninguna necesidad de nada. Nosotras trabajamos por y para el paciente. Agradecemos a las casas, instituciones científicas, que son las que nos ayudan y nos entienden y nos apoyan, y evidentemente a los patrocinadores, porque sin ellos no se hubieran podido hacer estos programas de esta semana. Agradecerlos públicamente. Siempre decimos que nuestra patología es ciega, sorda y muda. ¿Por qué lo decimos que es sorda, ciega y muda? Pues lo decimos porque nos cuesta mucho dar visibilidad de ella. Queremos dar, ¿cómo decirlo? Cuando vamos a los medios de comunicación no nos escuchan cuando queremos hablar de cacas, no nos escuchan, nos cuesta mucho poder entrar en programas de radios y televisiones porque no gusta lo nuestro. Estamos haciendo todo en redes sociales para que nos conozcan y nos conozcan porque creemos que los pacientes en redes sociales se mueven muy bien y al menos si no están derivados pues nos puedan pedir ayuda. Intentamos ir a ferias y congresos porque es donde nosotras conocemos a los doctores y a enfermería, que son los que nos pueden ir ayudando, y vamos formando todo lo que podemos y sensibilizando en la población y al colectivo sanitario, porque creo que les faltaba mucho para llegar a la formación o formaciones de incontinencia fecal. Luego colaboramos muchísimo con programas para mejorar los tratamientos en colegios farmacéuticos, en colegios de enfermería, bueno, en todo lo que podemos para llegar y que conozcan nuestra patología que parece que no exista, ¿no? Y también estamos con lo del paciente experto, que es muy importante para nosotras. Ayer se hizo la presentación. Hoy yo no voy a hablar de él, pero sí deciros que es un programa que ya lo tenemos en marcha, que está en manos de los profesionales dando su ok para que ya lo podamos lanzar a todos los hospitales de España. Es un programa que nos ha ayudado la empresa Medtronic porque nosotras hacía 4 años que íbamos detrás de ello, pero era una cosa que si no nos ayudaban era imposible de poder hacer porque es muy costoso, ¿no? Pero que creemos que es muy, muy importante para los pacientes y para los profesionales porque creemos que juntos podemos ir mejor para los pacientes, ¿no? Bueno, deciros, ya lo he dicho, nuestro principal objetivo son los pacientes, esto está claro. ¿Qué hacemos nosotras para ayudarlos? Pues intentamos hacer la mayoría de reuniones en centros hospitalarios junto a los profesionales. También hacemos en centros cívicos porque a veces la gente mayor pues se atreve más a venir a vernos y a conocernos, y con el COVID nos hemos tenido que espabilar y hacer reuniones online. Luego tenemos a Àngels, que está a las 24 horas del día en el teléfono ayudando a los pacientes, sea el día que sea, la hora que sea, porque cuando nos llaman a nosotras es porque ya no encuentran ningún recurso más. Bueno, ¿qué hacemos en estas reuniones? Pues nosotras no somos profesionales, somos pacientes. Lo único que les decimos es que entren en nuestra página web, que hay unas dietas donde son para estreñimiento, para gases, también tenemos ejercicios de Kegel, pero siempre les decimos que tienen que ir con profesionales. Y luego comentamos, pues lo que decíamos, también hablamos de sexo, pero por esto necesitamos a vosotras que nos expliquéis porque no sabemos mucho, pero tenemos un lema, ¿no? Que cuando tienes incontinencia dices, mi vida sexual es como la Coca-Cola. Antes era normal, después light y ahora estamos a cero, porque una persona con incontinencia tiene muchos problemas a la hora de tener.
Luego les comentamos que hay muchos tratamientos o muchos medios de ayuda mientras no llegan a sus especialistas para que los pacientes tengan como biofeedback o el tibial, con la enfermera que están seguro que les puede ayudar y asesorar mientras no llegan, porque hay muchos tratamientos y mucha ayuda. Les explicamos que incluso hay bragas más duras para que las heces no salgan, que hay calzoncillos y bragas con unos parches de carbono para que los gases no hagan tanta mala olor y no hagan tanto ruido. Les comentamos que a la playa pues que no va mucha gente, pues que se compren el tribikini que dicen, porque te puedes sacar una parte del bañador más rápidamente, etcétera. Hablamos mucho de maneras de ayudarnos, ¿sí? Y les decimos que no se desesperen, que cada paciente tiene su tratamiento, pero que seguro que el especialista les encuentra uno. No porque a mí me vaya bien uno, le tiene que ir bien a otro, pero que no desesperen, que seguro que el especialista le encuentra el tratamiento que necesita, ¿no? Deciros que estamos en la Semana Mundial de la Incontinencia, que tenemos este letrero que está a la izquierda, que toda la gente que esté interesada, que nos esté viendo, si lo quieren, lo podemos mandar para que lo puedan colgar en sus redes o en sus despachos, para que la gente, si ellos no preguntan, pues el paciente se atreva a preguntar, ¿no? También que hacemos esta cursa solidaria, que siempre la hacíamos en directo, pero después del COVID la estamos haciendo así, pero que nos ayuda mucho para poder recoger o ayudar un poco a los pacientes, ¿no? De la manera que vamos, ¿no? Estos son los convenios de colaboración que tenemos hoy en día, que nos están ayudando. Como podéis ver, hay muchas que confían en nosotros y esperamos ir sumando más, que esto quiere decir que confían en nosotras y cuanto más tengamos, más podemos ayudar o asesorarnos. Estamos en todas redes sociales para que nos podéis encontrar enseguida, aparte del teléfono que he dicho de Àngels, pero estamos en todas las redes sociales. Y bueno, yo no me quiero extender más porque creo que hoy lo importante son los testimonios que tenemos. Y os voy a pasar a Jordi Estradé, que os va a encantar cómo os va a explicar su caso. Jordi, cuando quieras. Estás mudo, Jordi. Hola. Hola, buenas. Me llamo Jordi Estradé, tengo 46 años. Sufro de incontinencia fecal a causa de un cáncer de colon. He sido patinador de artístico durante 10 años con la selección española y en octubre del 2019 me diagnosticaron un cáncer a 2 centímetros del esfínter externo. En mi hospital me querían amputar todo por dentro, tanto por detrás como por delante, y me querían poner una bolsa de colostomía. Yo me negué en rotundo y fui a parar a uno de los mejores médicos de Barcelona. Este me hizo 2 operaciones bastante complicadas y me pilló el confinamiento con todo lo que eso conlleva. Me encontré muy solo y desesperado, tenía mucho dolor y cada vez que iba al baño estaba entre 6 y 8 horas. Tuve que empezar desde cero, a comer, a andar, todo. Tardé unos 25 días en poderme poner yo solito unos calcetines y 65 días en poderme sentar. Tenía que hacerlo todo de pie, comer, cenar, beber, todo. Cuando todo pasó, tuve que empezar a asimilar la secuela que me había quedado, la incontinencia. Todo lo que hacía desde la operación era nuevo para mí, y eso significaba un estado de nervios que hacía que me lo hiciera todo encima una y otra vez. Me quedaba en casa llorando y sin ganas de nada. A raíz de eso era hundirme o sacar fuerzas de no sé dónde, pero me ponía mi capa de Harry Potter y me monté mi propio club de patinaje. Y eso es lo que ha hecho que volvieran mis ganas de vivir. Aunque también es cierto que alguna vez lo hubiese mandado toda la mierda, ya que yo así no quería seguir viviendo. Porque en alguna competición, mientras alguna alumna mía patinaba, yo tener que aguantar toda la competición cagado de arriba abajo y disimulando para que nadie lo notara. Gracias a hablarlo y publicarlo en las redes sociales, me enteré de esta asociación. Me costó unos 8 meses poderme poner en contacto con Àngels, pero me armé de valor y llamé. Cuando logré hacerlo fue en el momento más bajo, era llamar o dejarme ir. Entonces, pues llamé y Àngels, que es como un ángel caído del cielo, me dio mucha esperanza, mucha luz, muchísima información y estuve una semana para poder asimilarlo toda la información.
A raíz de una jornada informativa que se hizo en el hospital en Tarragona, hablando con otras personas que habían pasado lo mismo que yo, me empecé a sentir mejor. También hemos encontrado la medicación, después de 2 años de ir probando diferentes medicamentos, porque solo podía comer arroz y ya está, y nada más. Me tiré 2 años solo comiendo arroz. Entonces, el medicamento que encontramos hizo que las heces fueran más consistentes y no tan líquidas, y todo esto gracias a un equipo médico multidisciplinar. Ahora estoy a la espera de otro nuevo tratamiento para ver si tengo un poquito de calidad de vida mejor. Pero mientras tanto, ¿cómo es mi vida? Pues tengo que llevar siempre encima una mochila con 8 pañales y todo lo que eso conlleva para poderme limpiar. Toallitas, papel higiénico, calzoncillos, cremas, colonias para el olor, compresas, pantalones, bolsitas para la ropa sucia y muchísimas cosas. Y como yo siempre digo, yo sin el kit de la Barbie y sus complementos no puedo salir de casa. ¿Cómo me afecta el día a día? Pues que no sé si cuando me levanto 2 horas antes de lo habitual para poderme tomar el café y ver cómo responde mi cuerpo, si podré salir a la calle o no, si tendré que ir a la visita al médico o tendré que suspenderla, si he quedado con alguien o algún entreno o lo que sea, saber si podré ir o también tener que anularlo. Pero ¿qué es lo peor que llevo de todo? No es el cáncer, que ya gracias a Dios lo tengo superado. Tampoco es la incontinencia, que desde que estoy con Asia me doy cuenta de que somos 10 millones de personas y que lo sufrimos y que lo estamos llevando bastante mejor. Lo que peor llevo es mi vida sexual. Pero bueno, mejor dicho, mi no vida sexual. Porque no tengo. Es inexistente desde hace 2 años y medio. Porque me bloqueo. ¿Por qué me bloqueo? Pues porque me da miedo que mi cuerpo no responda, que se me escapen gases, que la pastilla no haga el efecto para que funcione, que me lo haga encima de la otra persona. Y después, ¿cómo miro yo a la otra persona? ¿Cómo reacciono yo? ¿Cómo reaccionará la otra persona? A veces pienso que si tuviera pareja sería todo mucho más fácil, pero no la tengo. Y en mi cabeza todo esto es un problema y me bloquea. E incluso los médicos, los urólogos, me han puesto plazo, pero no me atrevo, no sé hacerlo. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues por eso no tengo relaciones sexuales. ¿Y que las relaciones sexuales, la vida sexual afecta a mi vida? Pues sí, afecta muchísimo. Afecta muchísimo a la cabeza, a las ganas, a la ilusión. Yo soy una persona extrovertida, una persona divertida, muy animada, que tiro para adelante con lo que sea, muy disciplinado al haber sido deportista de élite. Pero esto me ha tocado y me ha hundido. Pero gracias al patinaje ha hecho que vuelva a resurgir y que saliera hacia adelante. Pero yo voy a luchar, no sé cómo lo haré, pero lo lograré. Sé que algún día me atreveré, porque por eso los médicos me han puesto un plazo. No sé cómo lo haré, pero lucharé. Gracias, Jordi, por tu testimonio. Espero que yo creo que hoy saldrá alguna ayuda para ti, porque creo que tenemos profesionales que seguramente que te pueden ayudar en otro momento, pero que podrás hablar con ellos. Estoy segura. Yo estoy segura, Jordi. Y adelante, que vales mucho. Y gracias por ser tan valiente, Jordi. Gracias. Vamos a dar paso a Marga Salvador. Hola, Marga. Encantada que estés aquí, cariño, y nos vas a contar también tu testimonio. Y gracias por ser también tan valiente. Gracias, Marga. Aquí te dejo. Ahora, que también silencio, ya. Buenas tardes. Como dice Maite, mi nombre es Marga, tengo 47 años, vivo en Madrid, estoy casada, llevo con mi pareja 29 años y tengo 3 hijos. Los 3 han sido por cesárea, sorprendentemente, porque sí que fue a raíz de, o al menos yo fue cuando lo detecté, después del último parto, a los 3, 4 años, fue cuando, bueno, mi problema es la incontinencia fecal, pero sorprendentemente en una situación, pues, que es cuando mantengo relaciones sexuales y solamente en determinadas posiciones y no siempre. Es cuando en el momento en el que yo disfruto, o sea, me dejo llevar, mi cuerpo se relaja totalmente,
ahí es donde tengo esas pérdidas. Entonces, llevo desde el año 2016 de un sitio a otro, yendo a distintos profesionales, hasta que di con el proctólogo que en este caso, bueno, fue el que un poco me dio un poco de atisbo de solución, pero no se termina de ver qué es lo que pasa porque me han hecho manometrías, decicografías, un montón de pruebas y no ven que tenga nada físico. Pero a mí me sigue pasando. Hay temporadas en las que me pasa más que en otra. Entonces, en una de estas visitas, que estaba en La Paz, concretamente, había una jornada y el mismo doctor me dijo, pues aprovecha que hoy está la Asociación Asia y habla con ellos y a ver qué te dicen. Y me acuerdo que fueron en los últimos 10 minutos cuando me incorporé a la jornada, yo no sabía dónde estaba, ni qué hacía, casi ni lo que me pasaba, porque es algo que pasa puntualmente. Esto no lo hablo con nadie, evidentemente, solo en mi casa, mi marido lo sabe, ahora ya sí que lo he compartido en más ocasiones con Asia y con asociadas y asociados y bueno, la verdad que el contarlo pues desahoga un poco. El no encontrar una persona que esté en la misma situación que yo, porque bueno, ahora escuchando a Jordi, pues es una situación similar y nos afecta al sexo, pero en mi caso yo por suerte sí que sigo manteniendo y tengo relaciones. Es verdad que me condicionan mucho, porque no son libres, porque yo hago todo un protocolo antes de llegar al momento del acto sexual, voy al baño, intento pues expulsar todo lo que tenga, incluso me he llegado a poner alguna pera, pero siempre, siempre queda algo. Como yo digo, hay el regalito. Entonces pongo una toalla, pero claro, eso me condiciona porque yo estoy muy nerviosa, aunque sea mi pareja de toda la vida, pero es verdad que a mí me condiciona y a él, entre comillas, no le importa, pero algunas veces veo que pone cara como diciendo... Entonces, bueno, pues todavía sigo con la esperanza de que, de hecho, estoy pendiente de una doctora que me han hablado muy bien de ella y a ver si ven algún tipo de solución. Estoy haciendo rehabilitación y el caso es que fuerza tengo. O sea, no es problema de fuerza, al contrario, tengo una hipertonía y el problema es eso, en el momento que yo me relajo, me disfruto, tengo esos orgasmos cuando cae. Además, como unas bolitas. Entonces, es algo que si yo estoy apretando y controlando, no me pasa. Pero claro, no disfruto. Entonces, tengo que elegir, ¿no? Entonces, al final, muchas veces, que a veces está gracioso, ¿no? Porque estás, cágate, o sea, no me importa, termina ya. Porque es una situación, sobre todo, pues eso, complicada de no poderla contar a nadie, de que te miran, mi doctora de cabecera hace poco se lo volví a comentar para que me derive de nuevo a esta doctora que quiero ver y me decía, pero ese tema ya no está solucionado, porque yo desde el 2018 no le había vuelto a decir nada a ella de que estaba otra vez en la misma situación. Tengo temporadas, ahora llevo unos días que un poquito mejor, pero hace 15 días pues era todo cada vez que mantenía relaciones. Entonces, bueno, pues es una situación complicada que me condiciona en mi sexualidad, pero bueno, que más o menos sobrellevo. Sí que es verdad que si con 47 años estoy así, no sé si esto irá creciendo y será peor, no lo sé. Yo sobre todo lo que más me desanima es que no me dan una solución, que no saben el motivo, porque si me dijeran cuál es el motivo, pues podría, no sé, o intentar asimilarlo de alguna manera, pero es que el no saber el motivo, el por qué, qué pasa, se supone que está todo bien, entonces es un poco, y no conocer a nadie que tenga esta misma situación y no poderlo compartir. Entonces, bueno, pues espero que esto pueda servir, si hay alguien que está en esta misma situación, pueda contarlo y si los profesionales me pueden ayudar y dar una pequeña solución o qué poder hacer, porque las rehabilitaciones al final me terminan cansando, los protocolos al final se hacen muy pesados, no lo sé. Evidentemente, pues afecta a mi relación. No me afecta en el resto de vida, pero sí que a veces pues me hace un poquito pensar. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué yo? ¿Y por qué me pasa? Y esto sería un poco mi testimonio. Gracias, Marga. Gracias por contarlo. Espero que hoy o cuando sea, sabes que nosotras no pararemos de luchar y que lo vamos comentando y que intentaremos ayudar, pero yo lo que te digo siempre, lo importante es que disfrutes, lo otro ya encontraremos solución. No dejes de disfrutar con tu pareja y a tirar para adelante, que seguro que algún día encontraremos una solución. Gracias, Marga, por dar la cara, porque seguro que puedes ayudar a alguien cuando te escuchan, que yo no creo que seas el único caso en el mundo, yo no lo sé, pero supongo que tiene que haber alguien más. Es que
que a lo mejor después los profesionales nos pueden decir, ¿no? Venga, gracias, Marga, por estar. Vamos a presentar a Oriol Porta, que es el presidente de la Sociedad Catalana de Ginecología y jefe del Servicio de Ginecología en Mutua Terrassa. Buenas tardes, Oriol, gracias por estar. Te paso la palabra. Hola, buenas tardes, Maite. Saludos a todo el mundo. Me disculpo de antemano porque estoy confinado en casa con COVID, así que espero no quedarme sin voz durante la charla. Bueno, lo primero es agradecer la invitación a participar en este webinar y en todas esas actividades que estáis realizando desde Asia, que realmente sois un ejemplo a seguir. La idea de mi charla, no hay ningún PowerPoint, voy a hacer la charla a pelo, porque lo que me interesa es compartir con todos vosotros y todas vosotras algunas reflexiones, un poquito desde la perspectiva del profesional, desde la perspectiva del médico, pero más como una persona que tiene más cosas que aprender, más cosas que enseñar, ¿no? Y también para que comprendáis a veces por qué reaccionamos como reaccionamos y en fin, porque os damos los mensajes que os damos a veces. Me presento brevemente, como ha dicho Maite, soy ginecólogo y llevo pues más de 20 años, más de 25 ya, de experiencia como ginecólogo, dedicado básicamente a las disfunciones del suelo pélvico. Sobre todo empecé con la incontinencia urinaria, pero luego ya pues también incontinencia anal, el prolapso, dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿quiénes somos nosotros como médicos? Nosotros somos personas, personas como cualquiera, con una formación concreta y que intentamos, pues, trabajamos en lo que trabajamos, intentamos ayudar, pero somos hijos de la sociedad en la que hemos nacido y crecido y nos hemos educado todos. Somos hijos de la sociedad patriarcal, ¿no? Y eso condiciona nuestra educación como personas y condiciona nuestra educación como médicos. Y en esta sociedad patriarcal, la educación sexual que tenemos es muy pobre. La educación que recibimos como jóvenes, la educación que siguen recibiendo nuestros jóvenes, pero también la educación que hemos recibido como médicos. Simplemente comentaros que cuando yo hice la carrera, pues había muy poco tiempo dedicado a hablar de sexualidad, por no decir nada. Por supuesto, no había nada de perspectiva de género, pero es que después, durante los 4 años de residencia, nos enseñan o nos entrenan, ¿no?, en una serie de capacidades y habilidades, pero no en sexualidad, ¿no? Y entonces eso lastra porque no nos da la perspectiva, la amplitud de miras necesaria para poder atender correctamente. Por lo tanto, reconocer ya de entrada nuestra pobre educación sexual también como médicos. Os traslado una anécdota. Yo hace unos años, hace 3 o 4 años, estuve participando durante 4 temporadas, durante 4 años, como asesor, digamos así, en un programa de radio que se hacía cada día sobre sexo en Catalunya Radio. Yo participaba como ginecólogo y compartía mesa pues con psicólogas, sexólogas, con personas de diferentes en función de perspectivas, en función de cuál fuera el tema a tratar, ¿no? Y en uno de los primeros programas me preguntaron, el programa era en directo, me preguntaron qué opinaba yo del coitocentrismo. Y yo pensé, pues me gusta que me haga esta pregunta, y yo salí como pude de la pregunta, ¿no? Respondí en directo, bueno, sí, tal y cual. Y después pensé, vaya pregunta me han hecho, ¿no? El coitocentrismo y demás. Pero aquello me hizo pensar, ¿no? Y me hizo analizar y me ayudó a fijarme en cuál era mi respuesta como profesional cuando una paciente entraba en la consulta y me expresaba sus dificultades o sus problemas con el sexo, ¿no? ¿Qué pasa cuando una paciente me dice que tiene menos ganas de sexo o que el sexo le duele? En situaciones muy concretas y muy habituales, por otro lado, como por ejemplo con la menopausia, o cuando una mujer sufre de incontinencia urinaria o anal, o cuando tiene dolor, o cuando tiene dolor crónico, ¿no? Y entonces la respuesta nuestra, muchas veces, por falta de formación, por falta de experiencia, es un poquito encogerte de hombros y decir, bueno, es que ante lo que te pasa eso es normal.
Entonces, si tú dices esto es normal, si tú normalizas eso que te están contando y no le das ninguna salida, le estás cerrando la puerta a una persona que seguramente ya ha tenido dificultades para encontrar ese momento de atreverse a comentarte esta situación por la que está pasando, ¿no? No podemos normalizar esta situación, no la podemos dar por normal, porque si la damos por normal, condenamos a esa persona a 3 posibles salidas: o a no tener sexo, o a tener sexo sin ganas, es decir, a tenerlo sin placer, o incluso lo que es peor, a tener sexo a pesar, en ocasiones, del dolor, a tener sexo con dolor, aquello de que termine rápido y aguantar, ¿no?, para ver si termina, ¿no? Con lo cual hay que afrontar ahí que por supuesto, este mensaje no es correcto y hay que intentar entender por qué y ir un poquito más allá, ¿no? Y entender los miedos que tienen las personas. Jordi lo explicaba antes, ¿no? En el caso de que no tengas pareja, dificultades para poder encontrar una pareja, pero si tienes pareja, miedo a perder a tu pareja. Esto lo he visto un montón de veces, ¿no? Es que me da miedo, pienso, si esta persona, ya que no puedo tener sexo con mi pareja tan a menudo o como él quisiera, pues si va a buscar fuera lo que no tiene en casa y demás, ¿no? Por lo tanto, hay que evolucionar en nuestro pensamiento. Y una primera idea fundamental es que sexo no es igual a coito. Es que el sexo va mucho más allá de la penetración. Sexo no es solo penetración. En nuestra educación pobre, como decía, muchas veces se asocia esto, el sexo al coito, el sexo a la penetración. Si me duele el coito, pero no me duele el sexo. Y sin embargo, si me duele el coito, muchas mujeres renuncian al sexo o te dicen que ya no estoy teniendo sexo. Por tanto, tenemos que salir de eso y entender que nosotros tenemos sexo básicamente para 3 cuestiones. 1, para reproducirnos en algún momento dado de nuestra vida. 2, para comunicarnos, es una forma de comunicarnos con nuestra pareja. Y 3, para tener placer. El placer es la recompensa, es lo que hace que queramos repetir, ¿no? Por lo tanto, hay que explorar y hay que buscar qué es lo que me da placer. Y no solo el coito da placer. De hecho, muchas mujeres llegan al orgasmo no precisamente a través de la penetración, sino a través de otras formas de estimulación. Por lo tanto, es muy importante, es fundamental fomentar el autoconocimiento. Creo que después Mireia va a hablar de eso, que es el conectar tu cuerpo, tu suelo pélvico con tu cerebro, cuán importante es establecer esta conexión, ¿no? Por lo tanto, autoconocerse, masturbarse, por ejemplo, es una muy buena manera de conocerse, porque si tú sabes lo que te gusta, después podrás orientar a tu pareja acerca de qué es lo que te gusta que te haga, ¿no? Qué es lo que te gusta y qué es lo que no. Por lo tanto, explorar estas otras formas de placer y de conocimiento es muy importante. Muy importante quererte tal como eres. Hay muchas mujeres que cambian, que su suelo pélvico cambia, por ejemplo, después de un parto. Pueden haber cambios traumáticos, cicatrices, tus genitales pueden haber quedado diferentes de como eran antes y esto afectará a tu sexualidad. Muy importante aprender a quererte tal como eres, a querer tus genitales también como son después de haber sido madre. Tú eres así porque has pasado por ese proceso y eres igual de válida, igual de buena. Puede que tu sexualidad cambie, como cambiamos en muchas cosas a lo largo de la vida, pero muy importante aprender a quererse y lanzar este mensaje. Aprender a incluso enseñar a veces los genitales con un espejo, con lo que sea, para que la mujer se reconozca. Pensad que si cogemos un hombre de unos 50 años aproximadamente y le restamos los 5 primeros años más o menos y contamos unas 4 veces que va a orinar cada día, si multiplicamos estas 4 veces por estos 45 años, aproximadamente un hombre ha entrado en contacto físico y visual con sus genitales unas 70.000 veces más que una mujer. Entonces es importante que la mujer aprenda a conocerse, a tocarse, a explorarse y a gustarse tal como es. Muy importante también la comunicación. Salía antes un poquito en los testimonios, ¿no? Comunicarte con tu pareja para explicar también aquellas situaciones que te preocupan, que te disgustan, lo que te gusta, lo que no. Compartir todo eso es muy importante para no quedarte solo, ¿no? Lo hablaba Jordi, se sentía un poquito solo. Pues en el momento en que empiezas a compartir todo eso, te sientes menos solo y eso es curativo, ¿no?
Y luego, por supuesto, a partir de aquí hay técnicas y los sexólogos pueden ayudar pues, para planear, para planificar, para programar algunas actividades, para encontrar momentos en entornos de seguridad que te permitan ir recuperando este interés por el sexo. Porque si esperas a que el interés y las ganas vengan por sí solas sin hacer nada al respecto, pues lo siento, no es así, hay que hacer algo, pero todo pasa primero por conocerte, por quererte tal como eres, ¿no? Llegar a conectar, supongo que Mireia hablará de eso, tu suelo pélvico no solo con una fuente de problemas o una fuente de preocupaciones, una fuente de vergüenza, sino como una fuente de placer, ¿no? Entonces, es muy importante trabajar en este sentido para como digo, recuperar este amor por uno mismo, ¿no? Y luego, si te quieres tú, puedes enseñar a los otros a que te quieran. No quiero alargarme mucho más, simplemente decir que los médicos como profesionales creo que tenemos mucho más que aprender que enseñar, es decir, tenemos que estar con la mirada muy abierta, escucharos. Si a la primera os cerramos la puerta, cuando vais y os atrevéis a hablar de eso, os cerramos la puerta, volver a llamar, volver a pedir que os la abran, y si este profesional no os puede dar respuesta, pedir que os deriven a otro profesional que lo pueda hacer, ¿no? Yo desde que, si consigues crear un buen ambiente de complicidad, de seguridad, de confianza en la visita y tienes tiempo, cosa fundamental, que yo ahora por fortuna hago visitas en las que dispongo de suficiente tiempo, y entras en este espacio siempre que hablo de sexualidad, que es un tema por el que pregunto sistemáticamente, sexualidad de la mujer con una pareja heterosexual, con pareja homosexual, con ambas, es decir, hay que preguntar por todo. Realmente ves que es una fuente de preocupación que cuando tú les ofreces la posibilidad de hablar, pues las personas lo agradecen mucho porque hay mucho sufrimiento allí que ha estado siempre muy escondido, y por lo tanto a veces simplemente el hecho de poder empezar a hablar ya empieza a sanar y empieza a curar. Así que simplemente nada, deciros que nosotros estudiamos, pero estamos con vosotros, aprendemos junto con vosotros, con los pacientes. Deciros que también somos conscientes de que esto es un tema importante, prioritario, y que empezamos aún limitadamente, pero empezamos a darle respuesta. Yo he tenido la fortuna, por ejemplo, en el centro donde trabajo, de que hemos podido contratar a una sexóloga que viene un día a la semana para específicamente tratar este tipo de problemas, y por lo tanto que nos queda un largo camino por recorrer, que lo vamos a hacer con pasión y que lo haremos junto con vosotros. No quiero decir nada más, simplemente quedará a la espera para escuchar y aprender del resto de testimonios, y abierto a vuestras preguntas cuando terminemos al final. Muchísimas gracias. Gracias, Oriol, gracias. Estaríamos toda la tarde escuchándote, ya lo sabes, y espero que podamos hacer un día que dure toda la tarde. Nos has aportado muchísimo. Gracias, Oriol. Luego ya te hacen las preguntas y ya está. Gracias. Vamos a dar paso a Inés Rubio, que es cirujana colorectal del Hospital de la Paz de Madrid, que a ver como cirujana qué piensa de todo esto. Gracias, Inés. Gracias por estar aquí. Hola, ¿me oís bien? Bueno, yo voy a enfocar un poco mi presentación de una forma un poquito más técnica, para que veáis que en esto pues sí hay muchísimos especialistas interesados en el tema, que sigue habiendo, y además se intenta eso, cada vez mejorar en esa comunicación con los pacientes. Creo que Oriol lo ha explicado perfectamente, porque es cierto que nosotros somos los primeros que tenemos que aprender y formarnos y mejorar nuestra forma de evaluar todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la incontinencia fecal ya sabemos que es el término médico que se utiliza para cuando se pierde el control de las deposiciones, y cuando ese control es inadvertido y produce pues un importante acto, ¿no? Puede haber escapes en mayor o menor cantidad. Generalmente siempre nosotros que intentamos clasificarlo todo, pues hablamos de incontinencia menor cuando son escapes pequeños o heces líquidas o solo gases. Incontinencia mayor cuando son... La puerta de la madre. Un momento.
A ver, un poco mejor. Mirad a ver si me oís ahora. Bueno, continúo. Entonces, bueno, pues en principio eso, tenemos esas dos clasificaciones para cuando tenemos mayor o menor pérdida fecal. Las causas de la incontinencia pues pueden ser múltiples y esto también va a afectar mucho a cómo va a ser esa incontinencia. Podemos tener lesiones en los músculos del esfínter o del suelo pélvico, que esto es lo más frecuente, sobre todo en mujeres y por los partos, pero también por cirugías previas en el ano, enfermedades neurológicas que afectan eso, todos los nervios y que eso también va ligado mucho al impacto que puede tener esto sobre el sexo, mecanismos del placer también. Luego diarreas o otras alteraciones en el tubo digestivo que tienen luego consecuencia en la incontinencia, alteraciones del recto y esto cada vez más frecuente en pacientes eso, con cáncer de colon, con radioterapia, pues con enfermedades inflamatorias y luego hay otros tipos de incontinencia a veces pues por otros motivos, por estreñimiento y que rebosan las heces o por causas que no llegan a definirse, ¿no? Entonces esto es un gran grupo de patologías, pero que al final tienen el mismo efecto, ¿no? Que es ese de los problemas. Entonces, nosotros en la consulta de coloproctología, cuando recibimos un paciente con incontinencia, pues intentamos un poco explorar todo lo que le está pasando y la repercusión que tiene en su vida. Hacemos una evaluación más técnica en la que nos basamos pues, en ver cómo clasificar, ver cuántos escapes hay, el número de posiciones que se hacen al día, de ellas cuántos son con escape, cuándo ha habido algún accidente importante, si el paciente lleva un pañal, si usa compresa, medicación, dieta, bueno, pues un poco todo la parte médica. A nivel físico, pues sobre todo nos centramos en si hay dolor, si hay irritación de la piel, si hay infecciones de orina por culpa de la incontinencia fecal, cosas todas más clínicas. Y en general sí que preguntamos cómo está el paciente psicológicamente, qué tal, cómo está teniendo este impacto. En consultas específicas de suelo pélvico, además pasamos algunas escalas incluso de calidad de vida, ¿no? Para ver cómo está impactando esto al paciente. Pero de sexo generalmente no hablamos. Y es cierto, a veces con limitado tiempo y bastante estamos preguntando por todo esto y el paciente viene afectado de que no puede salir a la calle, pues como para preguntar, ¿no? Por la función sexual. Entonces, a veces pues preguntamos, bueno, ¿qué hacemos? Preguntamos por el tema. Y ahí en muchas ocasiones lo que nos encontramos es que este tema pues produce mucha incomodidad, porque como de sorpresa despedidos, sino presión, o gente incluso que contesta, uy, yo eso nada, no, yo no quiero saber nada, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un importante impacto para las relaciones de sexuales o incluso para la convivencia de la vida en pareja, ¿no? Y hemos tenido muchos pacientes que nos han contado cómo se han deteriorado sus relaciones con su pareja, con su familia, ya no solo a nivel sexual, sino a nivel de familiar o intimidad por este problema. Por tanto, es algo que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Entonces, repasando un poco lo que supone la función sexual, pues es un concepto realmente multidimensional, ¿no? Es la función sexual se incluye en lo que sería una calidad de vida normal y la calidad de vida, pues la integran el bienestar físico del paciente, el bienestar psicológico y social, ¿no? Entonces, es una cosa más, pero es verdad que muchas veces la olvidamos. Entonces, esto puede impactar en la calidad de vida y debemos evaluarlo. Hablamos de disfunción sexual cuando son más aspectos biológicos, por todo esto que hemos comentado, de que por tener una lesión en el ano, por tener una lesión en los músculos, hay algún factor físico, anatómico, que es lo que está produciendo que no funcione todo bien, pero hay un importante factor que es la calidad de la vida sexual, que eso ya son aspectos subjetivos y psicológicos. Y esto tenemos que evaluarlo de una forma un poco integradora, porque, bueno, hay gente que igual está muy satisfecha con su vida sexual, pero no tiene relaciones, o que tiene relaciones o pues no, tiene intimidad con su pareja, pues hace otra serie de cosas, pero no tiene relaciones como otra persona podría tenerlas. Entonces, esto es una cosa muy subjetiva, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta, sobre todo al preguntar a los pacientes. Entonces, bueno, pues para que veáis un poquito de evidencia sobre este tema, esto viene un poco en relación, por ejemplo, a lo que nos ha comentado Jordi, ¿no? Las personas que se han operado de cirugía colorectal, ahora por cáncer de colon, pueden tener un importante impacto de esa propia cirugía en su vida sexual. El mensaje es como, bueno, has superado un cáncer, ¿no? Pues ya está, pues tienes que estar contento porque te has curado de un cáncer, pero ese impacto pues está ahí, ¿no? Y esto es un ejemplo, es una revisión sistemática, es decir, que se analizan muchos estudios que se han publicado sobre este tema y lo que vemos es que, bueno, pues hay hasta la mitad de mujeres que se operan tienen dolor, pueden tener
alteraciones vaginales, hasta un 88% de los varones pueden tener disfunciones eréctiles y problemas de eyaculación. Y el problema con esto es que hay muchísima variabilidad en los cuestionarios o en cómo preguntamos o cómo nos informamos sobre esta afectación, ¿no? Vemos que el haber tenido radioterapia, tener una ostomía, haber tenido complicaciones en la operación, son cosas que afectan con alta evidencia la calidad de la vida sexual. El tipo de operación y la altura del tumor también tienen una evidencia moderada, y luego pues hay otros predictores que no está muy claro cómo definirlos. Entonces, de forma luego específica, por ejemplo, valorando la incontinencia fecal y cómo afecta como un factor concreto a las mujeres y en su sexual, tenemos, por ejemplo, que hicieron encuestas sobre satisfacción sexual en mujeres sexualmente activas, ¿vale? Y lo que vieron es que eran menos activas por tener incontinencia fecal y que además, pasándoles unas escalas, pues bueno, lo que era el deseo, el orgasmo y la satisfacción con la actividad, si la tenían, podía ser equivalente, pero en las mujeres con incontinencia fecal era más frecuente que tuvieran molestias o que tuvieran miedo a la incontinencia durante la actividad, y que esto podía suceder en muchas ocasiones, reacciones emocionales negativas y problemas de pareja, ¿no? Que esto ya es componente un poco psicológico que comentaban muy bien en los testimonios, ¿no? De cómo lo encajas con tu pareja, y peor todavía si no es una pareja que conozca este problema. Entonces, en general, a mayor incontinencia fecal, pues claramente peor función sexual por estas escalas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? Que a veces estas escalas, bueno, pues existen varios modelos, pero a veces puede que no sean muy, muy concretas o que no recaben suficiente información. Por ejemplo, el cuestionario de calidad de vida de pacientes con cáncer colorectal es para cualquier género, incluye 5 preguntas y pregunta un poco por encima sobre la función sexual, la satisfacción y si notan algún problema, pero bueno, esto es limitado. Hay un cuestionario específico para varones que se centra sobre todo en disfunción, ¿no? Pero bueno, también pregunta sobre deseo y otros aspectos. Y luego hay unos cuestionarios específicos para mujeres en los que se habla un poquito más en detalle sobre deseo, lubricación, excitación, sobre todo ver si hay dolor, pero de nuevo tienen algunas limitaciones. No se consideran otros aspectos sexuales, como ha explicado muy bien Uriol, ¿no? Caricias o otra serie de sexo oral, por ejemplo, eso no se incluye en ningún caso. Son muy heteronormativas, es decir, esto, pues muy basadas en el coito, no preguntan sobre otros aspectos, y tampoco tienen en cuenta en ocasiones la pareja y otros aspectos psicosociales, es decir, la imagen, la autoestima de la paciente para llegar a tener las relaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues incluso en la escala que más utilizamos nosotros en nuestra consulta, que es la escala sobre la calidad de vida en pacientes con incontinencia, en la que preguntamos por muchos aspectos en los que puede influir la incontinencia en la vida del paciente. El estilo de vida, si sale a la calle, si no sale, cómo se comporta, cómo se siente, si siente vergüenza, si está deprimido, pues todo esto incluye muchos aspectos que son importantes en la vida diaria, pero solo hay una pregunta sobre la vida sexual y además es bastante limitada. Pone, tengo relaciones sexuales menos de lo que me gustaría. Bueno, pues eso realmente no es muy significativo para enterarnos cómo está esa persona, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta, como vemos aquí, que lo que es la alteración orgánica y la afectación psicológica es lo que lleva a la función, lo que llamamos funcionalidad sexual global, y que hay que tener en cuenta muchos aspectos: psicológico, cognitivo, el comportamiento, el afectivo y el social. Y como veis en las escalas, pues a veces no se cubren todos esos áreas que deberíamos conocer. Entonces, he seguido investigando sobre esto y se ha intentado mejorar en la Asociación Internacional Uroginecológica han planteado realizar una escala nueva y un poquito más exhaustiva y elaborada para realmente conocer mejor cómo es la funcionalidad sexual, ¿no? Y os pongo aquí algunos ejemplos de cómo son las preguntas. Para empezar, lo que hace es, a ver si pasa la diapositiva. Para empezar, nos intenta valorar primero si la paciente es sexualmente activa o no. A ver que no funciona el pasado. Perdonad, que es que esto... Sí, entonces, bueno, os voy contando porque ahora vamos a ir viendo la encuesta. Es muy importante también diferenciar si la paciente es sexualmente activa o no, ¿no? Porque no es lo mismo preguntarle a una paciente sobre cómo está funcionando según su actividad, ¿no? Entonces, bueno, pues esta escala tiene algunas de estas cosas en cuenta.
Os voy a poner así aquí algunos ejemplos, a ver, que no se ve muy bien, pero bueno, os los voy comentando, ¿no? Por ejemplo, marque los motivos por los que no tiene una actividad sexual, ¿no? Que puede ser porque no tengo pareja, porque no tengo interés o porque tengo escapes y por eso mismo no mantengo las relaciones. Se cuenta de forma bastante específica. Por ejemplo, podemos tener otras preguntas en las que nos comentan si... A ver, no es que no está pasando, ¿no? Que lo del clicker esto funciona, bueno, sí, me lo pueden ir pasando y ya está. ¿Cuánto limita la actividad el hecho de poder tener un escape, ¿no? Durante la propia actividad, que vaya a pasar algo, ¿no? Y pues si se siente satisfecha o no con su vida sexual. Vamos pasando, hay otras preguntas, por ejemplo, sobre... A ver... Espera, vamos a decir a los técnicos si lo puede ir pasando, porque es que esto no funciona... y eso estamos perdiendo mucho tiempo. Sí, pues es que aquí ahora mismo no me da activado y no me deja ni controlarlo. Entonces, bueno, pues sin más, pasa a evaluar mujeres que sí son sexualmente activas, ¿no? Entonces, se valora distintos aspectos. ¿Qué frecuencia se siente estimulada sexualmente? Si tiene relaciones, pues tiene placer con las relaciones. También si tiene durante cualquier tipo de relación sexual, que no sea solo con la frecuencia de la actividad, si tiene algún tipo de escape. Si ha tenido orgasmos o cómo son los de ahora comparados con el pasado. O sea, son realmente preguntas bastante específicas y que un poco intentan tener un conocimiento más global de cómo está siendo la función sexual, ¿no? Y luego, pues tenemos otras preguntas, por ejemplo, si o no, y si ha tenido un problema con la pareja específico, ¿no? De que limite su excitación o que le suponga que tenga menos deseo. Y luego, pues bueno, cómo le influye en aspectos tipo el deseo que siente, si la actividad nota que es suficiente o quiere más, o nota que no tiene suficiente o ha perdido interés. Entonces, bueno, aquí tenéis eso, algunos ejemplos de las preguntas, esto lo voy a pasar un poco más rápido. Y las últimas preguntas ya se centran en cómo se siente de forma global con su actividad. Si se siente frustrada, si se siente satisfecha. Entonces, bueno, pues esto al final se consigue una puntuación que da bastante información sobre cómo está siendo su vida sexual. ¿Cuál es el beneficio un poco? Que igual la gente se siente violenta contestando a esto a la cara. Pues la encuesta la puedes rellenar tranquilamente y luego pasárnosla y que nosotros podamos evaluarlo, pues bueno, y ha sido una forma con menos confrontación, ¿no? Que a veces es lo que notamos que corta un poco o que no tenemos tiempo de hablar de todo esto en la consulta, mientras que si nos rellena la encuesta y luego podemos evaluarla posteriormente, pues ya podemos ir buscando las soluciones. Me gustaría terminar ya hablando sobre la importancia de esto que estamos haciendo hoy, ¿no? Que es empoderar a los pacientes para que realmente lideren y digan lo que quieren. Esto es un ejemplo muy interesante, que es un grupo de pacientes con patología colorectal y del suelo pélvico que decidieron hacer una encuesta a través de redes sociales, ¿no? Entonces hicieron un cuestionario, lo distribuyeron por las redes, abierto a cualquiera, preguntándoles sobre cómo era su función sexual, ¿no? Primero les preguntaban qué tipo de problema tenían, del suelo pélvico, de haber estado operados de cáncer de colon o lo que fuera, y luego preguntaban pues por múltiples aspectos, ¿no? A ver cómo les afectaba y cuánto impacto tenía en su vida. Y vemos, por ejemplo, que preguntaban por muchísimos aspectos de las relaciones, ¿no? Cómo tenían relaciones antes y cómo les había afectado la intervención o el problema que habían tenido en sus relaciones actuales. Y vemos, por ejemplo, pues que aquí preguntan sobre el tipo de postura sexual que se utilizaba, si se hacía sexo oral, tipo de posiciones, utilización de vibradores, masturbación en pareja o individual. O sea, que tocaban muchísimos aspectos y de forma muy abierta. Y luego otra cosa importante era que decían, nos han informado suficiente antes de la intervención o antes de que yo tuviera este problema de que esto me podía pasar, y hasta el 79% decían que no tenían suficiente información previa, ¿no? O que luego el contacto con el médico a veces no estaban recibiendo suficiente información. Y además también preguntaban que quién era la persona más idónea para comentarles esto, ¿no? Que podía ser el propio cirujano, pero también era interesante ver que muchos pacientes les parecía que la enfermera podía ser una persona más cercana con la que se sentirían cómodos hablando de este tema.
Entonces, bueno, esto simplemente nos lleva a que nosotros tenemos en la cabeza a veces un abordaje muy clínico de se explica la operación, se hace la intervención, se hacen las pruebas, se evalúa y luego, bueno, pues ya vemos los resultados. Todo como muy académico, pero es verdad que no se tienen en cuestión los aspectos psicológicos y más sociales y sobre todo estos sexuales, que es lo que estamos hablando hoy, que se quedan más relegados a segundo plano. Y deberíamos llevar un abordaje centrado más en el paciente en el que todos estos aspectos tienen el mismo peso. El esfínter y la incontinencia seguiría estando ahí en el centro, ¿no? Porque va a ser lo que determina el problema, pero debemos evaluar de forma un poco más global todos estos aspectos. Entonces, bueno, ¿cómo podemos mejorar aquí? Pues adecuada información, ¿no? Informar a los pacientes antes de todas estas posibles secuelas que muchas veces no se mencionan y luego cuando haya un problema, pues intentar seguir informando, ¿no? Y también derivando a especialistas, que como hemos comentado, pues ya hay muchos especialistas de distintas áreas, ginecología, de urología, de sexólogos, psicólogos formados en esto para intentar ayudar. Estos cuestionarios pues puede ser una herramienta para por lo menos conocer estos problemas y saber de forma más pormenorizada dónde está el problema y así poder dirigir mejor al paciente, al especialista que le pueda ayudar mejor. Y eso, y centrarnos en un consejo y un tratamiento más especializado psicosexual. Y bueno, pues teniendo grupos multidisciplinares, como comentaba Oriol, ¿no? Esa incorporación de una sexóloga, pues puede ser muy útil para trabajar en equipo con el mismo paciente, en que todos ya los especialistas que le tratamos conocemos la historia y podemos intentar ayudar de forma conjunta. Y luego, por último, yo creo que los grupos de apoyo y poder compartir, como la gran labor que está haciendo Asia y estos testimonios que hemos oído hoy, ¿no? Que puedan llegar a más gente y que realmente personas que tengan problemas, que no están consultando por miedo o por vergüenza, pues que den un paso adelante, lo compartan, pidan ayuda y que, bueno, pues aquí estamos los especialistas intentando ayudar en todo lo posible. Y nada más. Muchas gracias. Gracias, Inés, por estar. Gracias por tus explicaciones. Mira que nos conocemos y nunca habíamos hablado de tú a tú de la sexualidad de los pacientes, ¿no? Pero creo que has hecho una exposición muy buena con lo de incontinencia fecal en estos grupos. Me ha encantado. Y bueno, vamos a valorar todo esto y ojalá puedas conseguir también sexología en tu hospital. Vamos a presentar ahora a la doctora Carmen González Enguita, que es jefa de servicio de urología del Hospital Universitario de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, y ella supongo que nos dará la visual culinaria, ¿no, Carmen? Gracias. Sí. Carmen, gracias. Pues muchas gracias, Maite. Claro que sí, este es el encargo que me habéis hecho. Gracias a Asia por poder formar parte de esta tertulia hoy. Y bienvenidos a todos y es un placer estar aquí con todos vosotros. En un tema de incontinencia asociado a la sexualidad, yo os tengo que decir de entrada que, a ver, yo es la primera vez que estoy utilizando esto. No sé si va mi presentación, pero yo le estoy dando a la teclita de ir. Sí, sí, lo tengo y lo tengo. Sí, sí. Sí, pero no me pasa. Vale, pues siguiente. Bueno, una patología que casi podría decir que el impacto que tienen las personas con incontinencia sobre la sexualidad es máxima. Y casi con esto podría acabar la presentación porque esta es una realidad que vivimos permanentemente todos. Siguiente, por favor. Entonces, el urólogo, a diferencia de, como decía Oriol, sí que tenemos formación en sexología. Yo podría decir que en el varón, pero en ciertos aspectos de la sexualidad masculina, no en todos. Y también tenemos una palabra muy específica cuando queremos, cuando no sabemos esta situación, normalizarla, ¿no? Entonces enseguida decimos, tendrá usted que acudir a un sexólogo para que le amplíe la información que yo le puedo dar, porque el urólogo se va a encargar de aspectos muy concretos. Podemos pasar, por favor. Para ilustrar, yo he querido traer esta noticia que ya hace un tiempo, es de la Universidad de Pensilvania, hace ya, creo que es del 2015 exactamente, que viene a decir que el sexo puede ser un gran aliado en cantidad de enfermedades y de situaciones y de síntomas, de tal manera que puede mejorarlas. Hay 22 enfermedades que podrían curarse teniendo sexo apasionado, y viene a decir que si tenemos sexo de manera periódica y de manera apasionada,
nada se van a desencadenar una serie de inmunoglobulinas, en concreto la A, que van a evitar que tengamos problemas, incluida la infección, pero problemas como migrañas, depresiones, alto el colesterol, el insomnio, dolores articulares. Y la buena noticia es que la incontinencia urinaria está incluida, es decir, que el sexo podría mejorar la incontinencia urinaria o podría evitar que apareciese. Yo entendí al leer la noticia que era por la fortaleza y por el entrenamiento del suelo pélvico, pero y entendí que el artículo estaba dedicado a las mujeres, con lo cual no me incluía el 50% de los temas que el urólogo atiende, que es el varón. Siguiente. Y en ese sentido, la próstata es la protagonista. Una glándula que los hombres relacionan enseguida con los problemas sexuales, aunque fíjense, solamente se encarga del tema de la fertilidad. Es una glándula sexual, efectivamente, pero solamente se encarga de aquellas, de dar vitalidad, agilidad, de madurar los espermatozoides. Para nada influye en el resto de los aspectos de la sexualidad. Pero precisamente cuando el hombre tiene problemas sexuales lo relaciona con problemas de próstata, porque sí que es cierto que cuando enferma o cuando ocurre en situaciones tanto benignas como malignas, se va a alterar los problemas sexuales y se van a alterar los problemas miccionales. ¿Y los miccionales por qué? Pues porque en el territorio donde están alojados, donde está alojada la próstata, en el territorio del urinario, va a producir síntomas al orinar, que son los que agravan la situación sexual del paciente. Siguiente. Y si esto ocurre tanto en hombres como en mujeres, los temas de incontinencia, yo podría decir que todavía es mucho más grave cómo lo abordan los hombres. Ellos lo asocian cualquier problema de incontinencia o sexualidad al destruir o al agravar o al deteriorar todo lo que está integrado en la masculinidad. Es decir, no solamente se sienten inseguros como ellas, son adjetivos para los dos, pero quizá esto en ellos lo abordan de forma todavía más importante o de manera más grave. Se sienten inseguros, se sienten incómodos, se sienten con pérdida de la autoestima, aislamiento, ansiedad, pérdida de la sensación corporal de integridad, que todo esto en las actividades normales, las actividades cotidianas, incluido el sueño y la movilidad, les agravan su día a día de manera más importante. Si además pasamos a la siguiente diapositiva, en el momento de la vida que ocurre cuando precisamente en el otoño de la vida, en el envejecimiento o en esa longevidad masculina que cada día es más grande, empiezan a florecer paradójicamente todo este tipo de síntomas, vemos como junto con los normales, con los cotidianos, con los comunes como son las enfermedades de la hipertensión, cardiovasculares, metabólicos, los temas sexuales y los temas de incontinencia relacionados con la próstata están presentes. Siguiente. Entonces, en ellos también tendremos que buscar aquella situación que podamos mejorar, tanto los síntomas del tracto urinario inferior donde la incontinencia está presente junto con los temas sexuales, abordarlos a la vez, buscar el estilo de cada persona, porque no para todos va a ser lo mismo, y además que encajen a la perfección, que no tengan rozaduras, que no le provoquen efectos secundarios. Para nosotros, para el urólogo, hay una situación siguiente que es muy clave, que es aquel paciente que ha sufrido un cáncer de próstata y que tiene una prostatetomía radical. En este momento hay una serie de meses en los que el paciente todavía está pendiente de su enfermedad oncológica, pero cuando pasa un tiempo, que son unos 12 meses, ya se empieza a olvidar de que la enfermedad oncológica está controlada. Le florecen dos situaciones. ¿Qué hago con mis problemas de disfunción eréctil? ¿Qué hago con mis problemas de incontinencia? Y es entonces cuando pide soluciones. Les puedo decir y adelantar, siguiente, que el paciente, si no tiene controlada su continencia, no tiene relaciones sexuales. Lo primero que pide, por favor, arrégleme el problema de incontinencia y luego arrégleme el problema de la disfunción eréctil. Y el urólogo tiene que abordarlos los dos prácticamente desde el principio. No voy a entrar aquí, por supuesto, pero que sepamos que existen multitud de tratamientos quirúrgicos una vez ha pasado esos 12 meses, una vez que ha pasado la rehabilitación del suelo pélvico por terapias físicas de recuperación de esa musculatura y de ese esfínter, tenemos soluciones para ellos. Luego, son buenas noticias en este aspecto. ¿Y qué pasa con las mujeres? ¿Pasamos? Pues las mujeres, siguiente,
sabemos ya desde hace tiempo y por trabajos en la literatura que perder orina les produce un gran deterioro social, en sus relaciones ocupacionales, en el trabajo, a nivel doméstico, en su bienestar psicológico, vergüenza, miedo, ansiedad, tener que ir muchas veces al lavabo les hace que no tengan que estar con una productividad laboral como les gustaría, tener que estar permanentemente con la mochila, como decía Jordi, cambiándose de ropa permanentemente, portando absorbentes para ir de vacaciones, para ir al trabajo, en definitiva aislamiento, pérdida de la autoestima y sobre todo cuando el tipo de incontinencia no solamente es la de esfuerzo, sino que es la de urgencia, que todavía es más invalidante. Y un aspecto que añado yo aquí y que pasamos a la siguiente, y es que cuando además tienen la pérdida durante el coito, algo que todavía está menos explorado, es decir, usted pierde orina durante el coito, aquí es donde todavía más se produce ese deterioro de la vida, porque afecta por lo tanto a los dos, a la pareja. Siguiente, por favor. He querido yo también buscar en la literatura cómo influía en esto con datos para poderlos aportar en la mujer, ¿no? Y como decía, la incontinencia urinaria coital es precisamente la más importante que afecta a la relación sexual. ¿Pasamos? En este trabajo, que es muy reciente, que es de este año, del año 22, vemos cómo cualquier tipo de incontinencia, pero la coital es la que más influye de manera negativa en la función sexual femenina. ¿Pasamos? Y en este trabajo, que ya tiene unos años, bastantes, desde el 90, desde entonces ya sabemos cómo afecta tanto a lo psicológico como a la función sexual. Produce mal humor, sentimientos de impotencia y de tristeza, de pesimismo. Y precisamente este tipo de problemas psicológicos sobre la sexualidad, relacionados con la incontinencia urinaria de esfuerzo en el 26% y en el 43% en la de urgencia, llegan a hacer que estas mujeres eviten las relaciones sexuales. Siguiente. Relacionado con problemas de sequedad vaginal, de dispareunia y de anorgasmia, todavía aumenta más, y esto es totalmente independiente de la edad de la paciente, de su nivel educativo o de la raza. ¿Pasamos? De nuevo, este trabajo viene a decir que la coital es la más importante y que afecta al 25% de las mujeres. Se cree que el tipo de incontinencia que produce durante el coito es diferente si se produce en el momento de la penetración, que estaríamos hablando de una incontinencia urinaria de esfuerzo, que frente al orgasmo, que sería una incontinencia urinaria de urgencia. Luego tenemos que conocerlo porque seguramente las dos son las que tendremos que abordar. Siguiente. Bueno, el impacto negativo, además, esto es un tema de dos, es un tema de pareja, no solamente afecta, como decía nuestra paciente en este momento, no solamente afectaba a la pareja, a la persona que la sufre, sino a su pareja. Y en los hombres, desde este trabajo ya de hace años, del 2010, sabemos que el hombre, cuando vive con su pareja esta situación, tiene menos satisfacción y además le puede provocar disfunción eréctil, comparando con el grupo de control que en ese trabajo nos demuestra. Siguiente. Bueno, este trabajo me ha gustado mucho porque traigo un cuestionario, hoy que estamos acostumbrados a testar todo con datos, pues aquí tenemos un nuevo cuestionario para pasárselo a las pacientes en la consulta, porque explora precisamente, y creo que es el primero que está validado, la pérdida de orina durante el coito en estas mujeres. Siguiente. En la consulta nosotros tendremos que explorarlas y tener que hacer todas las exploraciones correspondientes, pero ¿por qué no incorporar ya este cuestionario de incontinencia urinaria durante el coito? Porque sabemos que muchas de ellas nos van a decir que van a evitar la actividad sexual, como lo decíamos, o no van a tener placer, o simplemente la van a restringir precisamente por ello. Siguiente. Haremos las exploraciones correspondientes, haremos las consultas correspondientes, pero como primer cuestionario he querido traerlo para conocimiento en este momento de los profesionales que aquí nos encontramos para empezar a utilizarlo. Siguiente. Pasamos. Siento no poderlas pasar yo, porque la palabra siguiente suena un poco reticente. Explorar ante qué tipo de incontinencia: incontinencia urinaria de esfuerzo, incontinencia urinaria de urgencia, la mixta, que es muy común y asociada, aunque sabemos que la de urgencia es la más molesta, y en este momento la incontinencia urinaria asociada al coito. Deberemos explorar la consulta con las preguntas correspondientes. ¿Pasamos? Y
tendremos que ofrecer los tratamientos más adecuados, desde los menos invasivos hasta los más invasivos que van a pasar por la cirugía. Y de los menos invasivos, siguiente, tendremos que explorar el estilo de vida de cada una de las mujeres. Y pasaremos el estilo de vida con preocuparnos por aquello que no es tan evidente en la consulta, con aquellas preguntas que vayan indicadas a cuál es su vida social, personal, laboral. Siguiente, cuál es su alimentación, cuál es su peso, su hábito tabáquico, aquellas sustancias que puedan ser estimulantes. Y empezaremos con procesos de rehabilitación del suelo pélvico, con ejercicios, con mecanismos de feedback para ayudarles, y que esto se explicará posiblemente en la siguiente charla, para una vez pasada esta situación, poder ofrecer lo que el urólogo estará más en su mano, que será la cirugía. He querido traer este trabajo de la Cochrane del 2019 como ejercicios que muchas mujeres hacen de yoga u otros estilos de ejercicios de rehabilitación del suelo pélvico, pueden aportar, aunque no haya una gran evidencia al respecto. Y de manos del urólogo, siguiente, tendremos diferentes tipos para abordar ese tipo de incontinencia de esfuerzo, sobre todo en aquellas mujeres que nos digan claramente que con el ejercicio, y con el ejercicio tanto moderado como grave, la pérdida de orina sigue apareciendo. Siguiente. Muchas técnicas a lo largo de los años, ya hace más de 10 o de 15, que empezamos a utilizar, siguiente, técnicas en las que tenemos éxito, porque yo, que ya tengo bastantes años, cuando mi formación empezó en esto, prácticamente no resolvíamos ningún problema de incontinencia urinaria. Ahora sí, las mujeres tienen soluciones y saben que con técnicas de cintas por debajo de la uretra, siguiente, podemos solucionar este tipo de problemas. Cuidado, atención a la terminología de malla, que tanto daño ha causado en la cirugía del suelo pélvico de incontinencia y de prolapso. Tendremos que explicar bien que la cinta que colocamos debajo de la uretra para la incontinencia urinaria, siguiente, aunque es un tejido mallado, no corresponde exactamente a los grandes problemas que ha producido las mallas, y que en algunos países, aunque ha sido prohibida, en España la tenemos, y la tenemos como solución. Siguiente. Cintas, además, con una cirugía de poca envergadura, pero que tienen que ser realizadas por personas que las sepan realizar de manera adecuada, con que hayan sido entrenados, que hayan hecho el número suficiente como para estar seguros que no causan problemas, y además conocer los problemas que pueden causar para poder solucionarlos. Cirugía por vía vaginal con una pequeña cinta debajo de la uretra, bien llevada a la membrana del obturador o suprapúbica. Siguiente. Bueno, en definitiva, los tratamientos que elijamos para tratar esta incontinencia tanto masculina como femenina, en el caso del trabajo que presento se refiere a la femenina, bien sea tratamientos de rehabilitación del suelo pélvico, medicamentos o la cirugía, parece ser que efectivamente mejoran la calidad de vida. Y si mejora la calidad de vida es en parte porque la función sexual está mejorada. Sin embargo, en sexualidad asociados a incontinencia necesitamos seguir trabajando y necesitamos seguir estudiando, porque nuestros conocimientos no son plenos, porque no siempre exploramos a las pacientes este concepto en la consulta, y porque además ellas desean y ellos desean que así lo hagamos. Nuestra mayor intención es que se trate a la pareja. Cuando un hombre acude a la consulta, preguntamos por ambos el tipo de relación que tiene, el tipo de pareja que tiene, porque creemos que influye en los dos de una manera importante. Siguiente, y este es mi último mensaje, que tanto ellos como ellas, el disfrutar, el compartir, el tener la confianza suficiente para que estos problemas se trabajen en pareja, hará sentir que seamos más seductores y que todo mejore en definitiva. Muchas gracias a todos por la escucha, y aquí estoy para poder ayudar en lo que sea necesario. Gracias, Carmen. Ponencia magistral, como siempre. No siempre me dejas con la boca abierta porque me sorprendes en todo. Sí decirte que es verdad que los hombres son los que les cuesta más dar la cara. Suerte tenemos de profesionales como vosotros que preguntáis, pero nosotras nos damos cuenta en las reuniones de pacientes que si hay algún hombre viene porque pregunta por su mujer, ¿no? Porque no es él el otro. Bueno, ya te harán preguntas. Yo solo decirte que ahora ya sé por qué tengo tanto dolor de cabeza e insomnio. Tengo que practicar más. Eso es. Gracias, Carmen. Gracias por tu ponencia. Gracias. Gracias.
Vamos a dar paso a Mireia Grossman, es fisioterapeuta especialista en el suelo pélvico. También supongo que vamos a aprender muchísimo de ella. Mireia, cuando quieras. Gracias, Mireia, por estar. Gracias. Y gracias a Asia por existir. Porque hay tanto dolor y tanto dolor vivido en solitario que yo creo que esto es lo más duro. Yo esta charla le he titulado Conoce tu suelo pélvico, mejora tu sexualidad, porque es una afirmación que conocer es mejorar. A mí me interesa sobre todo, está claro que este mundo es un mundo que tiene que ser con un enfoque multidisciplinar, y a mí me interesa sobre todo lo que hace, qué podemos hacer las personas, qué pueden hacer las personas que tienen un problema para mejorar como sea, para mejorar al nivel que sea, para mejorar al nivel que sea el problema. Sabemos que conocer es mejorar, esto es una verdad. Lo que conocemos tenemos más capacidad de mejorarlo, al nivel que sea, pero tenemos esa capacidad. Y también sabemos que el suelo pélvico es un absoluto desconocido. Y ese es uno de los grandes problemas. Ahí tenemos una tormenta perfecta. El suelo pélvico, por cultura, por lo que sea, por de dónde venimos, por dónde está, por lo que entra en él, por lo que sale de él, por lo que sea, es un espacio tabú totalmente desconocido. Y el problema de que algo sea desconocido es que empezamos de una base que ya no es neutra. Sabemos que conocer es mejorar, pero la realidad es que una cosa desconocida no es que empecemos de cero, empezamos de menos cero, porque lo desconocido es inquietante. Tiene un punto, una persona, una raza desconocida, una persona desconocida, una situación desconocida, genera un punto de estrés y de inquietud extra, que en el caso de los funcionamientos del cuerpo pues no ayudan mucho. Entonces ahí empezamos a -2, para empezar a caminar hacia el bienestar. Es una afirmación, no podemos mejorar lo que no conocemos. Y cuando hablamos de conocemos, es lo mismo que decir que el cerebro no puede mejorar lo que no conoce. Vamos a ver qué podemos hacer, qué pueden hacer las personas, más allá de todo este trabajo multidisciplinar fascinante que se abre y que es necesario. Pero en casa hay muchas cosas que hacer. Si pensamos en el suelo pélvico como concepto y como tejido, que no dejan de ser un grupo de músculos, tejidos que trabajan juntos, un tejido para estar sano necesita básicamente vida y necesita conexión. La vida es sangre. En el cuerpo la sangre es la vida de los tejidos, de las células. Pensemos que los tejidos que están hechos de células, una célula está en un sitio fijo, nace y muere allí. A esa célula, para estar viva, tienen que traerle, o sea, lo que necesita oxígeno para respirar, necesita alimentación, necesita información de lo que pasa en el mundo, necesita que la limpien. Una célula, por el hecho de estar viva, tiene residuos metabólicos, tiene basura que alguien se la tiene que llevar. Esto es sangre. Todo esto, todo lo que hace que un tejido esté vivo y sano, tanto a nivel de información, nutrición, oxígeno, como a nivel de limpieza, todo esto es la sangre. Por eso la sangre es la vida para los tejidos. Afortunadamente, no es difícil llamar a la sangre. Podemos llamar a la sangre para que esos tejidos funcionen mejor dentro de sus posibilidades, que son diferentes en cada persona. Esto por un lado. Y por el otro lado, un tejido necesita conexión. ¿Conexión con quién? Con el cerebro. ¿Por qué este? Este es el que tiene la capacidad de ayudar, de ir un poco más allá o no. Y eso es una conexión. Esto es ¿qué relación tiene la zona o la situación con la mente? Las neuronas son las células del sistema nervioso. Sabemos que hay neuronas que traen información hacia el cerebro, neuronas sensitivas, informan al cerebro de lo que pasa alrededor del cuerpo y dentro del cuerpo, y neuronas motoras que generan esa reacción. Yo toco algo y no me gusta su tacto y el cerebro me llega la información de esto no me gusta, el cerebro dice, pues aparta la mano. El movimiento motor hace que pueda mover. Una cosa, recibo información y la otra genero una respuesta. Necesitamos, espera que se me ha desconectado la máquina. A ver, necesitamos que los tejidos estén conectados, estén vivos y estén conectados para que funcionen bien. Básicamente, un tejido necesita de nuestra atención.
¿Cómo podemos generar esta atención? Afortunadamente, el cerebro es plástico. Es plástico. ¿Qué quiere decir plástico? Plástico corresponde a la capacidad de neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el sistema nervioso, pongamos de cerebro, de adaptarse a las situaciones, de reestructurarse si conviene. Antes íbamos con la idea de que el cerebro es como un ordenador y que cuando se rompe la conexión, pues ya está rota. Ahora sabemos que va más allá. O sea, cuando hay un problema, el cerebro es capaz de puentear ese problema, es capaz de crear nuevas conexiones, es capaz de generar un foco de atención hacia otro sitio. Y esto nos abre la puerta a muchas cosas. Esto nos abre la puerta a grandes posibilidades, porque yo puedo ayudar al cerebro a decirle, cerebro, mírate esta zona de aquí, que la tienes muy olvidada. Pensemos que el mundo del suelo pélvico, en su concepto amplio, el mundo entre las piernas, es un mundo que es que no lo sentimos, no lo vemos, no lo conocemos, no lo vivimos. Es un mundo que la mayoría de las veces cuando nos relacionamos con él es porque tiene problemas. Es para saber qué está pasando. Y eso ya es un mal principio de relación. Entonces, muchas veces el cerebro no ubica claramente dónde está el suelo pélvico. Eso es uno de los grandes problemas a la hora de hacer ejercicios, que el cerebro no sabe dónde enviarlos por desconexión, por pura desconexión. Pero esto se puede cambiar. Le podemos decir al cerebro, cerebro, quiero que te intereses aquí. Y si el cerebro se interesa en una zona, va a poner neuronas motoras, más vida, más capacidad de movimiento, y neuronas sensitivas, más información, más sensibilidad. El cuerpo, a mí me gusta mucho este bichito, este es el homúnculo de Penfield. El cuerpo el cerebro tiene asignadas unas cantidades de neuronas, de células nerviosas, a partes concretas del cuerpo. Por ejemplo, vemos este dibujo de un homúnculo, porque hombre no es un humanoide que tiene los labios muy gruesos, la lengua muy gruesa. Que sean muy grandes esos labios, esa lengua, significa que hay muchas neuronas sensitivas puestas allí. ¿Por qué? Porque es muy importante que la boca tenga una información muy clara de lo que llega, para poder distinguir un tóxico, un veneno, para poder tener Es muy importante la sensibilidad en la boca. Igual que, fijaos, manos grandes, pies grandes, porque es muy importante la sensibilidad de las manos, la información de las plantas de los pies. Fijaos que en los genitales pues no es para tirar cohetes la información que hay. Esto, digamos, es la salida estándar. De base somos así. Pero esto lo podemos modificar. Podemos ayudar a que haya partes del cuerpo más bien representadas. Eso es una verdad, podemos cambiarla. Por ejemplo, un pianista profesional, tendrá más neuronas motoras en sus dedos que una persona que no toca el piano profesionalmente. ¿Ha nacido así? No, se ha hecho así. Porque el cerebro ha decidido que valía la pena invertir neuronas ahí, porque se usan mucho esos dedos. Podemos hacer esto, podemos llamar la atención del cerebro para decirle, conéctate más y mejor con el suelo pélvico, conéctate con este mundo de ahí abajo, que está un poco entre olvidado, avergonzado y perdido. ¿Cómo integra el cerebro? ¿Cómo sabemos que el cerebro no tiene bien integrada una zona? Porque hay gente que dice, sí, no, yo qué sé, mi vulva la tengo muy integrada. Para mí la prueba de algodón es los 5 segundos. Yo digo, te doy 5 segundos, dibujo una mano. Ting, 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 me sobran 3 segundos. Dibujo una oreja, me sobran segundos. Dibuja una vulva. No me sobran segundos. De hecho, seguramente me faltan minutos hasta que me ponga de acuerdo qué va en cada parte. Eso significa que el cerebro, si yo no puedo dibujar una zona, yo puedo dibujar una mano, una oreja, una nariz, puedo dibujar un culo, pero en la vulva es mucho más difícil. Eso quiere decir que el cerebro no la tiene clara, porque no es capaz de reproducirla así, en rapidez. Entonces, ¿cómo integra el cerebro? ¿Cómo podemos ayudar al cerebro a que reconozca, es decir, integre, es decir, invierta neuronas sensitivas y motoras en una zona concreta? Los caminos principales son estos 3: ver, tocar, mover. Ver con estos ojos. Con estos ojos. En caso de las mujeres lo necesitamos urgentemente, como decía Uriol, que 70.000 veces más lo necesitamos las mujeres. Porque las mujeres
no vemos nuestros genitales, nos tenemos que contorsionar para verlas. Eso quiere decir que el cerebro no está bien ubicado. Espejito, espejito, ¿quién eres? Y esto no significa una mirada, que te miro un día y ya, clic, ya he hecho los deberes. Mirar significa empaparse de esa zona, verla en diferentes momentos del día. Cuando una zona me da problemas, lo más normal es que el cerebro se aparte de esa zona. No te quiero ver, no quiero ver esos problemas. Esto es muy frecuente con las cicatrices. Pero si no integramos esa parte en el cuerpo, nunca podrá mejorar. O quedará muy corta en mejora, pudiendo ir más lejos. Entonces, el hecho de mirarse es mirarse para normalizar. Porque, entre otras cosas, lo desconocido, lo que no conocemos es feo. Todos tenemos esa persona amiga que cuando la conocimos pensamos, uy, qué físico más duro. Y al cabo de un tiempo no es posible ver una diferencia en esa persona. Es absolutamente normal, porque esa visión ya la hemos normalizado. Lo que no es normal en nuestra visión es feo. Entonces, claro, es muy difícil tener buenas sensaciones sexuales en una zona que además de fea no funciona. No nos ayuda para nada eso. Es lo que decía Uriol, tenemos que aprender a querer lo que hay. Y para quererlo hay que mirarlo mucho. Porque mientras sea extraño, va a ser feo. No hay muchas negociaciones aquí. En el caso de la mujer esto es más específico y más especial, porque nos cuesta mucho más, nos cuesta un esfuerzo físico grande irlo a mirar con toda la carga que tenemos, porque el hombre se relaciona con sus genitales de una manera mucho más cotidiana, por el hecho de estar situados donde están situados. Entonces, claro, en el caso de las vulvas, tenemos pocas costumbres de ver vulvas, pero las pocas que vemos las vulvas de los dibujos. Claro, y estos son vulvas que no son reales. Esos son vulvas, aparte de infantiles, son vulvas que están allí, son perfectas. Entonces, ¿qué pasa? Que si mi vulva no es así, ya no yo soy deforme. Esto lo oímos en consulta, soy deforme. Que esto parece una aberración cuando se oye. Esto que veis aquí son modelos de moldes. Son moldes de vulvas reales. Fijaos, no hay dos vulvas iguales. Por eso necesitamos empaparnos de la nuestra, para entender que la nuestra es única, es especial. Funcione bien o no funcione bien el sistema. Pero si no, vamos comparando lo que tenemos con lo que teóricamente es lo normal, y cuando no somos normales no vamos nada bien. Entonces, el mensaje importante aquí es, en este caso, el mensaje hacia las mujeres: no hay dos vulvas iguales, no existen dos vulvas iguales. Son como las flores, aunque sea el mismo tipo de flor, una flor está más abierta, está más cerrada, una flor tiene un pétalo mirando para aquí, otra mirando para allá, y todas son diferentes. Entonces, es muy importante normalizar a través de la vista, sentido principal, lo que tenemos, porque si no, nunca podremos mejorarlo, porque el cerebro no lo encontrará. Tocar, ver, tocar a través de estas manos. Tocar no significa masturbarse, que me parece muy sano. Tocar es dar información al cerebro a través del sentido principal, como es el sentido del tacto. De hecho, los ejercicios de Kegel, los famosos ejercicios de contracción, que ahora hablaremos de ellos, uno de sus grandes problemas es que no son fáciles de hacer porque el cerebro no sabe dónde enviar la información. Está despistado. El músculo anda medio dormido, anda con problemas, el cerebro anda despistado, y entonces, pues cuando se hace la contracción, pues pasa lo que pasa. Se contrae todo menos el músculo que nos interesa. ¿Qué hacemos los fisios? Tocamos. Aquí, 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 aquí. Le estamos diciendo al cerebro a través del contacto físico: mírame, haz aquí, justo donde te toco. Entonces, el contacto es muy necesario para que el cerebro ubique una zona, porque si no está perdida. Y una zona tan desconocida y tan oscura y tan poco visitada como el mundo entre las piernas, necesitamos ayudar al cerebro. Ver, tocar y mover. Mover son los ejercicios de contracción del suelo pélvico. Gran herramienta, gran herramienta. O sea, que nos vamos de un lado al otro. Al principio era la herramienta, no existía nada más. Después todos los fisios diciendo: no, los Kegels, solo Kegels no.
de acuerdo, solo Kegels no, pero siguen siendo una enorme herramienta. Y además es una herramienta multiuso, es que esa es su magia. Y es una herramienta para hacer en casa, que esa es otra magia. De hecho, los ejercicios de Kegel, los ejercicios de contracción del suelo pélvico, la idea que tenemos popular es que sirven para tonificar, para reforzar, y eso es una verdad. Pero también sirven para relajar, por ejemplo, dependiendo de cómo se hagan, pero sobre todo llenan de sangre el tejido. Hemos empezado hablando de la importancia de la sangre. O sea, llenar de sangre un tejido es objetivo terapéutico de primer nivel para que lo que sea funcione mejor. Un tejido, un esfínter, lo que sea. Si no le llega sangre, tienen menos posibilidades de empezar a trabajar mejor o de hacer el giro. Y eso los Kegels se encargan de eso. Ver, tocar, mover. Nos interesa por la conexión y para mover sangre. Cuando yo hago ejercicios, el músculo se llena de sangre. ¿Mejoran el trofismo? Claro, el trofismo es cómo está el tejido. Un tejido lleno de sangre es un tejido que es más rico. Yo siempre digo que los tejidos son un poco como las esponjas de estas de lavarse de toda la vida. Una esponja, cuando está totalmente seca, haces así y la rompes. Es frágil, no puede negociar, no se adapta. Esa misma esponja llena de agua, puedes estirarla, apretarla, girarla, puedes hacer lo que quieras, esa esponja va a aguantar. Esa agua es la sangre, es lo que hace que el músculo, que el trofismo del tejido, que el tejido empiece a levantar cabeza. Por eso tiene más elasticidad, empieza a trabajar mejor, porque está mejor nutrido. Todo esto son los Kegels. Y, sobre todo, los Kegels sirven muy bien para reforzar las conexiones con el cerebro, para integrar una parte desconocida y poco habitada otra vez en el cerebro. Cuando digo ejercicios de Kegel, sobre todo me refiero a Kegels conscientes. O sea, hay muchas máquinas que ayudan y acompañan muy bien, porque a veces son cansinos los Kegels, cosas por su nombre. Las máquinas nos acompañan, pero es muy importante que cuando hagamos los ejercicios tengamos la conciencia plena allí. No podemos hacer ejercicios o no deberíamos hacerlos leyendo el periódico. ¿Por qué? Porque entonces nos perdemos la conexión con el cerebro, que es lo que estamos llamando ahora, lo que más queremos, llamar la atención al cerebro. Hacer Kegels de forma consciente, sabiendo lo que se está haciendo, sintiendo, conectando con el cuerpo, lo que hace es como si el suelo pélvico cogiese una bandera y dice, mírame, estoy aquí. Llamar la atención al cerebro, porque si el cerebro mira y dice, hay vida aquí abajo, vale la pena conectar. Si el cerebro mira y conecta, cambia la sensibilidad, más conecta, pone más neuronas sensitivas, más neuronas motoras, más vida. Entonces es muy, muy, muy importante, son ejercicios muy importantes. Pero aquí sí que como fisio yo tengo que insistir en... No son fáciles de hacer los ejercicios de Kegel, que parecen muy simplones y es muy frustrante cuando la gente se da cuenta de que no los puede hacer bien, no los sabe hacer. No nos fustiguemos. O sea, el gran problema del suelo pélvico es la desconexión. Mientras haya desconexión, y la hay, y si hay dolor, y si hay incontinencia, y si hay dolor emocional o dolor físico, va a haber una desconexión más grande. Mientras haya desconexión, no se puede... es difícil que el cerebro haga las cosas bien, que enfoque bien. Entonces es muy fácil que en los ejercicios de Kegel haya lo que llamamos contracciones parásitas, que cuando el cerebro envía la orden y como allá abajo nadie la recibe porque nadie se habla con nadie, pues está el mundo desconectado, entonces el cuerpo que quiere obedecer, quiere hacer las cosas, pues se empiezan a contraer otros tipos de músculos, los glúteos, los muslos, el abdomen, la mandíbula a veces. Entonces, todo esto necesitamos que haya que un profesional enseñe a hacer esos ejercicios correctamente. Una vez la persona los tiene, los sabe, a casa. Pero vale la pena aprenderlos bien, porque es una herramienta poderosa, pero poderosa si lo utilizamos con todo su poder, no como solo para hacer fuerza, para reforzar la musculatura. Los que sirven para mucho más, sirven para integrar, y eso es el concepto que nos ocupa hoy. Por lo tanto, para mí, yo no he querido aunar con el tema este del abismo que se crea entre el mundo sexual
y el mismo que crea un problema físico en el mundo sexual, porque es que el mundo sexual ya es un problema de por sí, aunque no haya ningún tipo de disfunción sobre la mesa. Entonces, claro, ahí ya tenemos pues la tormenta perfecta. Ya directamente se llueve sobre mojado. Entonces, a mí no me interesa evidenciar más esta brecha porque la sabemos y porque la hemos visto. Sino me interesa qué podemos hacer, qué puedo hacer yo para mejorar un poco más. Evidentemente, aparte de hacer la consulta a fisioterapia, a medicina, a todos los profesionales que nos pueden ayudar, porque para que todo el mundo ponga su foco, todos en la misma dirección. Pero tenemos que saber que en casa nosotros podemos hacer cosas. Es nuestro cuerpo, es nuestro cerebro. Si conseguimos que el cerebro se conecte, cambian cosas. ¿Hasta dónde cambian? No sabemos. Pero que empiecen a cambiar la sensación de tengo poder sobre mi cuerpo, tengo capacidad de mejorar, de aceptar lo que hay. Esto es importante, porque es el camino hacia el cambio, el que sea, al nivel que sea, pero desde la conexión, yo aquí pon neuronas, tu suelo pélvico y en este caso tu sexualidad, es lo mismo, te lo agradecerá. Pues muchas gracias, yo quería dar este enfoque. Gracias, Mireia. Gran ponencia, gran sesión y bueno, contenta porque hemos cumplido con los horarios. Hay muchísimas preguntas, pero bueno, Mireia, te admiramos. Espero que como todos los ponentes que tenemos quieras formar parte de Asia porque te necesitamos. Supongo que tanto Uriol como Carmen como Inés piensan lo mismo que yo porque ha sido una gran experiencia con otro punto de vista que no es la médica, ¿no? Pero creo que has estado fantástica también, gracias. Bueno, hay tantas y tantas preguntas que yo no creo que las podamos contestar todas, pero en todo caso luego os las pasaríamos en privado para que las podamos contestar. A mí me gustaría también, primero de todo, deciros, porque es una para todos, que bueno, que no hay ponencia que no haya dejado con la boca abierta a todo el mundo, os admiran a todos, os felicitan a todos. Y luego le preguntaremos a Marga, que nos pregunta una Conchi, si su entorno de amigos lo saben y lo apoyan, lo que ella está pasando. No sé si está Marga para contestar. Si no, Marga, ¿nos oyes? No. Jordi, ¿tú nos oyes? No. Jordi, vale. Mira, Jordi, hay una chica que te dice que más que una pregunta es un consejo como paciente, que dice que te liberes, que cambies de chip y que seas feliz, que lo mereces. Cambiar de chip no es nada fácil. O sea, ojalá me pudiera liberar y ser, creo que feliz, lo intento, o por lo menos creo que lo soy. Pero como decía el doctor Uriol Porta, o sea, el tema de la eyaculación, de tal, o sea, yo no, y también la doctora Inés, yo, por ejemplo, o sea, mi miembro ha cambiado, no es el que era antes, por mucho que te lo intentes querer y mirar y tocar y tal, no es lo mismo y es muy frustrante. Y después que yo no tengo eyaculación, entonces yo dependo de unas pastillas porque tengo disfunción eréctil. Son muchas cosas que van ligadas con lo del tema del cáncer y la quimioterapia, radioterapia que hice y todo. Entonces, yo lo intento, pero te digo, no es tan fácil decir, mira, me libero y adiós, muy buenas. O sea, yo he tenido que cambiar varias veces de medicación porque para lo del tema de la disfunción eréctil, el efecto secundario que tenía era que se me dormían las piernas y no me podía levantar del sofá. O sea, era como si fuera paralítico. Entonces he probado otras me producen una migraña que se me parte la cabeza. Entonces, si a eso le sumas la incontinencia, es bastante difícil. Y después, no tiene nada que ver, pero yo soy gay. En el tema de las relaciones, evidentemente, es como las hetero o lo que quieras decir,
pero yo no tengo pareja y la gente cuando se entera desaparece, lo que hoy en día se conoce como ghosting, entonces pues tampoco es nada fácil. Es lo único que quería añadir de todo lo que más o menos he visto que decían, que sí que es muy fácil decirlo, pero es muy difícil aplicarlo. Lo sabemos, Jordi. No sé si alguien de los profesionales que tenemos aquí en la mesa hoy te pueden hacer algo. Pues yo, Jordi, casi no sé, me he sentido un poco señalada por mi formación, ¿no? Yo, si te acuerdas de la foto que yo he sacado de los zapatos, yo he querido decir precisamente con una foto lo que tú estás diciendo. Es decir, hay que buscar en cada situación el estilo de cada persona. Y con ese estilo quiero decir que todos somos diferentes, que la diversidad sexual ahora mismo viene a agravar a los profesionales el poco conocimiento que tenemos del sexo. Es decir, si tenemos poco siendo homo o hetero, imagínate ahora la diversidad que existe para poder orientar en una consulta la diversidad, ¿no? Entonces hay que conocer el estilo, tenemos que formarnos para eso, tenemos que buscar según la patología y según el problema que cada uno tiene, cuáles son los mejores remedios, digamos, para hablar en su conjunto, desde el fármaco hasta instrumentos como las bombas de vacío, hablando de masculinidad, de pene y de erección, hasta la prótesis de pene, es decir, buscar las diferentes alternativas terapéuticas que existen. Mi última decía que no me rocen esos zapatos, que se me acomoden bien, que no me produzca efectos secundarios, y tú los estás contando, porque habrá diferentes terapias que no se van a adaptar, tendremos que buscar la más adecuada, ¿no? Se mezclan muchas cosas. Yo, como también decía Oriol al principio, estamos aprendiendo todos los días con vosotros, con todos los pacientes en la consulta, y nos está creando esa inquietud para seguir formándonos y buscando en aquello que nos ayude a nosotros para poder ayudar. ¿Qué más te puedo contar? Que te pongas en manos del mejor, del que más confianza te aporte, como No, si lo que habéis dicho vosotros, o sea, es todo verdad, todo genial, pero que a la hora de ponerlo en práctica, como lo digo por el comentario que me han dicho, o sea, y que también se agradece, pero que no es tan fácil. O sea, piensa que, en parte, yo no tengo incontinencia urinaria, pero sí la fecal. Y bueno, o sea, no tengo músculo, no tengo nada. Entonces yo es que no soy consciente de que tengo la necesidad de hacerlo, ¿sabes? O sea, aparece y ya está. Entonces, si a eso le sumas que tengo que ir con la pastillita, que me haga el efecto, que no se me duerman las piernas, que la persona no la conozco, que tal, es que no es tan fácil. O sea, y es lo que decía yo antes, yo soy alegre, divertido, me río de mí mismo, pero llega un punto en que la cabeza no da para más, ¿sabes? Pero que yo agradezco todo lo que me decís y todos los apoyos y todo. Jordi, estoy contigo, Jordi, siempre un apunte, ¿no? Porque yo decía eso de que es importante quererse y primero hay que aceptarse, ¿no? Y como tú dices, es muy fácil decirlo, pero otra cosa es conseguirlo, ¿no? Y hacerlo. Lo único que te puedo decir es compartir, ¿no? Una experiencia como profesional, pero que me ha costado mucho, ¿no? Porque el sistema sanitario es el que es, nos cuesta mucho el trabajo interdisciplinar y demás, ¿no? Pero ahora tengo la fortuna de poder trabajar en un sitio donde tenemos lo que llamamos comité, ¿no? Y en este comité pues estamos ginecólogos, pero yo visito, tengo una hora por visita porque me dedico a dolor, pero hablamos bastante de sexualidad también, junto con la rehabilitadora, con lo cual los fisios ya están como integrados, pero además tenemos una coloproctóloga, el urólogo, el especialista en dolor, etcétera, etcétera. Nos reunimos también con la sexóloga y compartimos la información y aprendemos entre nosotros, porque si la sexóloga, que además en nuestro caso es médico, es informada del tratamiento médico que esta persona, por ejemplo, si fuera tu caso, ¿no? Pues de ver qué alternativas podemos y compartimos toda esta información, todos los profesionales, es como os podremos ayudar mejor, ¿no? Y es verdad que esta manera de funcionar, que es costosa porque requiere que varios profesionales estén implicados y dediquen tiempo a eso y tal, pues a lo mejor para problemas del corazón, pues igual está más establecido, pero para este tipo de problemas no. Y cuesta mucho, también es fácil decirlo,
queremos trabajar interdisciplinariamente y no sé qué, y a la hora de la verdad, pues es muy difícil ponerlo en práctica. A mí me ha costado muchos años poder montarlo y mira, en parte porque ahora soy jefe de servicio y pues lo hemos montado, ¿no? Pero bueno, es posible y es a partir de aquí que un poquito se liga también con lo que decía Mireia, ¿no? Que es a partir del trabajo, de ir conectando eso, de ir aprovechando la capacidad neuroplástica del cerebro, ¿no? Que consigues que una situación no genere fobia, no genere estrés y puedas empezar a entrar en el camino del placer, ¿no? Y a partir de aquí es cuando se van abriendo las puertas. Es un camino largo, pero que se puede recorrer. Gracias. Bueno, felicitaciones y felicitaciones. Hay tantas para todos que pasaré a las preguntas que creo que son un poco más importantes, no son todas, pero es porque nos estamos pasando mucho del tiempo y no queremos dejar alguna por contestar. Está Óscar, que dice que tiene 35 años y también tuvo un cáncer de próstata hace 5 años. Desde entonces tengo una depresión. ¿Es posible que esto me haya afectado también a mi erección? Porque está muy hundido. No sé, los profesionales que lo que me toca, ¿no? De nuevo. Sí. Bueno, pues efectivamente, bueno, me llama mucho la atención, 35 años y un cáncer de próstata es una edad muy precoz para esta enfermedad, ¿eh? Entonces, lo primero, pues que sea bien tratado oncológicamente y que no tenga problemas de este tipo en el futuro. Y dicho esto, mientras estamos en este mundo y vivos, tenemos que tener además una buena calidad de vida. Entonces, la depresión y sobre todo los fármacos antidepresivos, las dos situaciones, tanto el estar deprimido como los fármacos, van a disminuir la libido, van a disminuir esas ganas de tener relaciones sexuales. Habría que explorar también el mundo de la hormona, es decir, cómo está la testosterona, que no tiene nada que ver con la cirugía realizada, pero que podría ser explorada, porque la combinación entonces de fármacos hormonales con vasoactivos para conseguir la erección sería lo más adecuado. Pero a la pregunta exacta, ¿la depresión influye? Por supuesto que influye, y los fármacos antidepresivos también, en el comienzo de esa relación sexual, que en el caso del varón sabemos que tiene 4 fases. Pues bien, la primera, el deseo sexual, se va a ver muy inhibido, y si no hay deseo, todo lo demás no va a funcionar, incluido la erección. No se va a producir si el deseo no está perfectamente activado. Perfecto. Hay otra que también creo que la tendrías que contestar tú, porque aparte que nos dice que han aprendido mucho con todos vosotros, dice, pero mi realidad es otra. En mi caso, yo estoy todo el rato pensando que me haré el pipí encima y mi pareja no lo entiendo y esto me bloquea. Dice que no confío en él, pero yo no sé cómo hacerlo, aunque lo intento. ¿Qué me recomendáis hacer? No sé, Oriol, ¿quieres contestar tú? ¿Contesto yo? Bueno, yo lo que puedo decir es que si es en el momento del coito, nada más, quizá necesita un cierto entrenamiento para esta situación. Si la incontinencia se produce en otros momentos de la vida, habrá que explorarla, de la vida cotidiana de todos los días, y si es y diferenciar lo que he contado en la presentación. ¿Es en el coito cuando tengo la penetración y por lo tanto estoy hablando de una incontinencia urinaria de esfuerzo, o es en el momento del orgasmo y estoy hablando más de una incontinencia de urgencia, que en ese caso el tratamiento es farmacológico? En manos de un buen profesional que diferencie estas dos situaciones para encontrar la medida el tratamiento más adecuado, o incluso una mixta, igual hay que abordarla de las dos situaciones, ¿no? Y sobre todo compartirlo con la pareja. Si es poca la pérdida y no supone un gran deterioro de la relación en ese momento, déjate llevar y ya está. O sea, compártelo y en principio podría salvarse la situación. Y si es intensa, si la pérdida es masiva, pues evidentemente hay que explorarlo bien, ver lo que pasa y ofrecer las medidas más oportunas. Gracias, Carmen. Está María, que también nos dice que como dice la doctora Inés Rubio, que por qué tenemos tan poca información sobre el sexo, que dónde podemos buscar información fiable. No sé, Mireia o Oriol, los expertos. No tienes micro, Mireia. ¿Verdad? Claro, es que lo que ha dicho el doctor Porta
ha dicho muchas verdades, pero es que una de las verdades indisolubles es que la educación sexual es hay educación sanitaria sexual, como por ser preservativo, eso es muy necesario, pero educación sexual propiamente no hay. Entonces, el gran camino de la educación sexual es autoexplorarse, autoeducarse, porque es un error pensar que hay una forma sexual que funciona, hay una forma buena y las otras son las otras. O sea, la pregunta es cómo funciona cada persona. O sea, y cada persona és única, perquè la sexualitat és única. Llavors, la cosa és, tengo que saber cómo funciono yo para poder acompañar o explicar a otra persona cómo funciono, porque si no, partimos de la base que la otra persona es la visionaria. Y entonces, la mejor manera de aprender de sexualidad, yo creo que es aprenderse a una misma o a uno mismo. Porque no es aprender de sexualidad, es aprender de la propia sexualidad, porque es lo único que importa. Yo creo. Yo también diría que sí es, o sea, bueno, de acuerdo con lo que decía antes, la educación sexual que tenemos es pobre, muy condicionada por la sociedad patriarcal, muy condicionada por el porno, que tiende a perpetuar una imagen que se proyecta de dominio y del hombre sobre la mujer o de sumisión de la mujer al hombre, donde el coito es muy importante, ¿no? Entonces, no dar por sentado que eso es lo normal y si no encontramos herramientas en la red o lo que sea, pues acudir a un profesional o a una profesional que nos pueda ayudar. Hay sexólogas y sexólogos que pueden ayudar a reconducir ya una situación en un momento dado. No, pero no te conformes con poco. Y yo quería añadir en eso, Maite, como un poco lo han dicho con el comentario que hice sobre... La tengo activada en principio. Está activada. Bueno, si me oís, simplemente un comentario rápido, que es que en las asociaciones científicas cada vez se está intentando también dar más información dirigida a los pacientes, ¿no? Para dirigir un poquito lo que encuentran en la red, porque hay mucho ruido en Internet y mucha desinformación y lo que tenemos que intentar es que el paciente reciba información de calidad. Entonces, para empezar, que entienda qué puede tener y que esa información un poco científica y contrastada está ahí y que, pues, a partir de ahí pueda buscar el especialista que también más le ayude. Entonces, yo creo que también es muy importante darle ese valor a lo que nosotros podemos dar de contenido divulgativo, de dar una información pues basada en la evidencia. Toda la razón. Bueno, hay muchas preguntas. Yo les digo que si nos queréis mandar estas preguntas a info@asiasupport sin ningún compromiso, las trasladaremos a los ponentes de hoy y os las iremos contestando porque estamos pasando mucho tiempo. Me sabe mal por los ponentes que tenemos de Cataluña, que es San Juan, me sabe muy mal. Agradecer que hoy domingo hayáis estado aquí. Me encantaría que pusieran las cámaras y todas nos pudiéramos unir con los dedos de la semana. Tenemos a Ángeles por aquí escondida, que me gustaría que viniera y se uniera conmigo también para poner los dedos. ¿Cómo lo veis? Para poderlo colgar en lo de la semana. Ven, Ángeles. Venga, va. Felicidades a todos, ha sido genial. No te vemos, Carmen. No te vemos, Carmen. Más arriba la mano, Carmen. Perfecto. No, para el otro lado, Carmen. Ahora, sí. Bueno, va. Al revés. Ahora va. La Carmen no la vemos. Ahora. Carmen! Okay. Deciros que gracias, Mireia, que no sea nada, tenme al día, que no sea nada. Agradeceros a todos el haber hecho las ponencias que habéis hecho, magistrales. Esperamos, como siempre, contar con todos vosotros. Os queremos mucho y sabemos que os tenemos al lado. Y Mireia, espero que te sumes a Asia. Jordi, gracias por ser tan valiente. Marga no la veo, pero también porque es la primera vez que da nombre. Y nos ha encantado poder compartir este rato con vosotros. Gracias y buena verbena a los que estáis en Cataluña. Gracias. 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 Adiós.